despierta conciencia. Buenos días, damos inicio a esta primera edición de Alerta Transgénicos. A modo de introducción, en este primer podcast estaremos hablando sobre qué son los transgénicos, cuáles son sus consecuencias que ya son observables a partir de la soja transgénica y cuáles son los riesgos socioambientales que acarrea la liberación de variedades transgénicas en nuestro país que estamos viendo desde junio del 2012. Para ello, contamos con la participación del ingeniero agrónomo Víctor Benítez y el sociólogo Víctor Imaz. Esta primera edición es el inicio de una serie de entregas que vamos a estar realizando, todo dentro del marco de una campaña informativa en la que intentamos proporcionar ciertas informaciones y alertarles acerca de los riesgos que acarrearía liberar ciertas variedades que se están queriendo liberar y otras que se liberaron ya, así como también la irresponsabilidad de las autoridades en el manejo inapropiado de esta tecnología. Les pasamos con Víctor Benítez. Buenos días. Antes que nada, en primer lugar, es importante esta iniciativa para tratar de hacer llegar informaciones a todos los sectores, sobre todo a los campesinos, indígenas y también a la ciudadanía en general. Sobre todo para saber un poco, o por lo menos para tener idea de qué son los transgénicos. En ese sentido, lo que podemos simplificar, porque es un tema muy complejo, los que son los transgénicos, podríamos decir concretamente que los organismos genéticamente modificados o transgénicos no es más que una manipulación genética que se realiza a nivel de la célula, en el corazón de la planta, en el corazón de la semilla. ¿Qué se hace en el corazón de la semilla? Se modifica de acuerdo a ciertos intereses comerciales y económicos que tienen estas grandes empresas que son las dueñas de esta semilla. Entonces, en ese sentido, hay una diferencia con el mejoramiento genético, porque con el mejoramiento genético lo que se busca es que esa semilla tenga mayor contenido, por ejemplo, de proteína, en el caso del maíz, concretamente, ¿verdad? Y eso no se busca con la manipulación genética. Entonces, resumiendo, es una manipulación que se realiza en los laboratorios de alta tecnología, se cambia, se incorpora un gen que prácticamente sería una señal que se pone a esta semilla que va a responder a esos intereses que anteriormente estábamos mencionando. O sea que lo que se incorpora en el caso de la semilla transgénica que está en Paraguay, estamos hablando de la soja, estamos hablando del maíz, estamos hablando del algodón, lo que se incorpora es un veneno que se incorpora en el corazón de la semilla. Al incorporar ese veneno en la semilla, la planta, al crecer, en todo su sistema tiene ese veneno. Y ese veneno es específico para cada caso. En el caso de la soja es específico para que sea resistente al Roundup, que es el matatodo que se le conoce vulgarmente. Eso quiere decir que esa planta que tiene en su corazón incorporado este gen, al nacer, recorre todo su cuerpo, toda la planta, y al aplicarle herbicida, todo lo que está alrededor muere, menos la semilla de la soja que tiene incorporado el gen transgénico. Eso quiere decir de que son plantas de soja, de maíz, de algodón, con veneno. De eso se trata. Ahora bien, en el caso de la soja y en el caso del algodón, es que hoy día específicamente lo que se tiene incorporado es
ese veneno que le hace resistente al Roundup, y otro veneno que no es más que una toxina de una bacteria conocido como Bacillus thuringiensis, que hace que al tener ese veneno en el cuerpo, en la planta, al recorrer todo su sistema, cuando se le acerca, por ejemplo, un gusano, al comer esa planta, sin hacer ningún tipo de pulverización, ese gusano muere. ¿Por qué? Porque está consumiendo un veneno que contiene esa planta. Y Víctor, ¿será que nos podías contar un poco cuál es la experiencia que nosotros ya podemos observar después de 14 años de cultivo de soja transgénica? ¿Qué es lo que se vio ya hasta ahora a nivel ambiental? Sí, en nuestro país, en forma ilegal, entró la soja transgénica hace más de 10 años. El primer mito que se rompe hoy día es que ellos decían de que con la utilización de las semillas transgénicas de la soja se iba a tener menos utilización de plaguicida y más rendimiento. Y cosas que nosotros comprobamos después de 10 años que no es cierto. Como por ejemplo, hace 10 años la dosis recomendada en el caso del herbicida, del matatodo, era 1,5 litros por hectárea. Esa era la dosis recomendada por las empresas y por los técnicos del Ministerio y del SENAVE. Hoy se utiliza, según nuestros datos, entre 5 a 6 litros por hectárea. Eso quiere decir de que en vez de disminuir, aumentó. Y no solamente se utiliza, acá hay que precisar por qué se utiliza más. Simplemente porque la planta va creando resistencia, y al crear resistencia, la recomendación es que tenés que duplicar o triplicar la dosis. Entonces hoy se llega a 6 litros por hectárea en un solo producto, que es el herbicida. En un ciclo de cultivo, en la soja, que dura entre 90 a 120 días, se aplica 7 tipos de productos, 7 tipos de venenos, 7 tipos de plaguicidas, y la sumatoria de eso en cada ciclo de cultivo, solamente en soja, estamos utilizando alrededor de 30 millones de litros de plaguicida, en cerca de 3 millones de hectáreas de soja transgénica. Eso quiere decir que tenemos un promedio de 10 litros por hectárea de plaguicida en cada ciclo de cultivo. También hay que precisar de que ese crecimiento de la soja se fue desarrollando a través de sustitución de los bosques. Cuando se empezó a utilizar la soja transgénica, teníamos cerca de 2.500.000 hectáreas de bosque. Hoy tenemos menos de 800.000 hectáreas de bosque. Eso es otro de los impactos en la biodiversidad, que cuando se inició el proceso de cultivo intensivo de la soja, teníamos vigente las leyes ambientales, pero nunca se cumplieron. Prueba de eso es que empezamos con 2.500.000 hectáreas cuando empezó el boom de la soja, y hoy tenemos menos de 800.000 hectáreas de bosque. Entonces, en el caso de la soja, hay una alta utilización de plaguicida en cada ciclo de cultivo, hay un alto impacto ambiental en la disminución de los bosques, en la contaminación de cursos de agua, y también en los impactos socioambientales, cuando hay desarraigo, hay, por ejemplo, expulsión de las comunidades, concretamente los campesinos indígenas. En el caso del algodón, es también ilegal, ¿verdad? El mismo procedimiento como siempre, cuando dice de que ya hay una alta contaminación de las semillas del algodón, y no tiene otra opción que liberar comercialmente la soja, el algodón transgénico, sin cumplir con el procedimiento regulatorio que tiene que pasar por la Comisión de Bioseguridad.
Al mismo tiempo es más costoso porque por ejemplo, el algodón transgénico está costando cerca de 400, 500 mil guaraníes. El algodón convencional está entre 150 y menos de 200 mil guaraníes. Ahí ya hay un motivo para no cultivar, más costoso. No controla el principal plaga del algodón, que es el picudo. Es una tecnología inadecuada para el pequeño productor. Y al mismo tiempo lo que pudimos ya observar es que aparte de aplicar el matatodo, otra vez los campesinos vuelven a carpir. O sea que no le va a resolver el problema de manejo del algodón transgénico. Y al mismo tiempo el objetivo principal es experimentar con los agricultores para ver cómo es el comportamiento del algodón en cuanto al crecimiento, que tiene que ser homogéneo, y también una maduración en el mismo tiempo. ¿Para qué? Para que posteriormente ellos puedan mecanizar, porque ese es el objetivo, mecanizar el algodón. Y con respecto al maíz, que también ya está liberado comercialmente, eso es mucho más grave lo que está ocurriendo con el maíz. ¿Por qué? Porque el maíz es de consumo directo. En primer lugar va a terminar en el plato, digamos, del consumidor al comprar maíz, harina de maíz o choclo, lo que sea, va a terminar en la mesa de cualquier ciudadano y ciudadana. En ese sentido, el primer problema es que es de consumo directo. Va a haber una contaminación genética, porque la barrera que se plantea desde la Comisión de Bioseguridad no es suficiente. Ellos plantean una barrera de 400, 500 metros, cuando hay datos ya de que sobrepasaron la barrera de 1000 metros. Con esa barrera ellos tratan de controlar la polinización. Hay dos vías de polinización. Uno es por efecto del viento, que puede llevar el polen pasando los 1000 metros. Y otro es por por los insectos, en este caso específico por las abejas, que sí pueden llegar hasta 2000, 3000 metros. Eso quiere decir que cultivos convencionales que se tienen a esa distancia se van a ver contaminados por estos eventos transgénicos que se está liberando hoy día.